2007 necesita cada español moverse 50 kilómetros diarios como media. ¿Para qué nos movemos tanto? Si nosotros averiguáramos para qué nos movemos tanto, si quisiéramos contestar esa pregunta, veríamos que nos movemos para satisfacer las necesidades del capital. Pero si pensáramos en nuestras necesidades, no necesitaríamos tanto movimiento, ¿no? Digo como ejemplo. Entonces, es verdad que la teoría del decrecimiento es una teoría que nos conviene. ¿Alguna otra? Buenas noches. Gracias por haber asistido aquí y por entregarnos su conocimiento, que es muy productivo para nosotros. Le iba a hacer una pregunta. En realidad iba a lanzarle la pregunta sobre el tema económico que se está viendo, que la recompra de los mismos bancos y intereses capitales entre ellos mismos. La pregunta, bueno, lo voy a simplificar porque no sé cómo debe decirse. ¿Es la burbuja económica está cerca? ¿Va a llegar? ¿Puede llegar? Bueno, nosotros de burbuja entendemos un rato porque acabamos de pasar una, y es interesante, un poco, esto no lo hemos tocado hoy, pero porque en realidad la construcción aquí es una actividad que tiene poca importancia cuando no hay burbuja. Claro, cuando ha habido burbuja, la construcción ha llegado a suponer casi la mitad de la economía. En los años 2005, 2006, 2007, en nuestra economía andaluza, más que en otros sitios. Casi la mitad de la economía tenía que ver con la construcción, ¿no? Por eso el palo ahora ha sido... Ahora nos hemos quedado como somos. Es que la burbuja ha tapado lo que somos. Y nos habíamos creído que ya éramos otra cosa. Pero bueno, digo, la burbuja nos ha demostrado varias cosas. Una, que la construcción, o sea, la actividad económica, no era algo que estaba al servicio de las necesidades de la gente. La construcción no se hacía para satisfacer las necesidades de vivienda de la gente. Entonces, ¿para qué se hacía? Pues la construcción se hacía para satisfacer las necesidades de los amos del negocio inmobiliario. ¿Y qué es lo que querían los amos del negocio inmobiliario? Pues acumular. Y como decía antes, acumular para poder seguir acumulando. Muy cerca de aquí ha habido una persona que ha pasado de trabajar en la construcción en los años 80 y tener 0 euros en el bolsillo a tener un patrimonio de 4.000 millones de euros. Eso es la burbuja. La burbuja es que teniendo detrás un supuesto aumento de los precios de la vivienda, es decir, se esperaba que siguieran subiendo los precios de la vivienda, y eso permitía que alguien comprara un suelo que valía 1 euro y terminara obteniendo 500 euros por cada metro cuadrado del suelo, de 1 a 500, ¿no? Pero claro, eso decían que era generar riqueza. Se estaba confundiendo la riqueza con la deuda, porque nosotros ahora tenemos una deuda enorme después de la burbuja, y además estamos más lejos de poder acceder a una vivienda que cuando empezó la burbuja. Así es como funcionan las burbujas. Esta es una burbuja inmobiliaria, pero en realidad es también financiera, porque ha habido mucho dinero que se ha metido ahí detrás, ¿no? Entonces, esta economía, que es una economía ahora en la globalización
que está gobernada por el capital financiero, pues es una economía de burbujas continuamente, porque se ha explotado la burbuja financiera, pero ya se está alimentando otra. Ya incluso en la vivienda es muy difícil que vuelva otra vez, porque en Andalucía tenemos 600.000 viviendas vacías. 600.000 viviendas vacías han aparecido en el censo de viviendas del 2011. Claro, es difícil que se pretenda continuar alimentando, pero hay muchas burbujas. Y todas las burbujas se forman de la misma manera, que es con la expectativa de que haya precios que vayan subiendo, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante del tema este financiero es que esas burbujas le dan un poder enorme a muy poquita gente, que son las que tienen el control de lo financiero. Yo voy a poner un ejemplo aquí que ya he puesto en muchos sitios, pero que sirve bastante para aclarar esto de lo financiero, que es el tema de Heineken y de Cruzcampo. Heineken es una empresa que tiene un poder que no tienen nada más que 3 o 4 o 50 las empresas que cotizan en bolsa y que tienen el nivel de Heineken, que es la segunda empresa cervecera en Europa, el segundo grupo empresarial en Europa. ¿Y qué capacidad es? Pues es la capacidad de crear dinero, que se llama dinero financiero. Y es que con un papelito, donde Heineken pone esto vale 1.000 euros, va a la bolsa y alguien le da 1.000 euros. Pero si en vez de llevar un papelito lleva 600, pues resulta que se trae 600.000 euros de la bolsa, llevando 600 papelitos. Y ha obtenido 600.000 euros a cambio de nada. Esto le da a Heineken un poder tan gordo como para al día siguiente comprar Cruzcampo. Es que pongo un ejemplo que es real. Cruzcampo se compró de esa manera. Claro, eso supone una capacidad de apropiación de lo ajeno enorme. Y por eso a esta fase del capitalismo algunos le han llamado acumulación por desposesión. Lo que se hace es acumular riqueza apropiándose de la riqueza de los demás. Porque esa capacidad de crear dinero no la tiene nadie. Por cierto que Heineken, cuando hace esa jugada, también hace otra a la vez que tiene la misma gracia que esta, más o menos, que es que consigue del ayuntamiento que se recalifiquen los terrenos donde está la fábrica de Cruzcampo, que son 17 hectáreas, y esa recalificación da lugar también a una parte de la burbuja que son 300 millones de euros que le dan a Heineken por el suelo. O sea que Heineken consigue comprar Cruzcampo gratis y además que le den 300 millones de euros, haciendo que se modifiquen las reglas del juego político, porque Heineken consigue que se cambien los planes urbanísticos para poder recalificar el terreno y pasa de industrial a urbano, ¿no? De modo que en lo financiero lo interesante es la capacidad que tienen las grandes corporaciones para apropiarse del patrimonio de los demás, prácticamente para apropiarse de lo nuestro, se podría decir, ¿no? Porque no solamente se apropian de Heineken, sino que tienen capacidad también para presionar a los agricultores de manera que el agricultor esté ahogado y ellos consigan las materias primas a los precios más bajos posibles, por ejemplo, ¿no? Ese poder no lo ha tenido nunca nadie. Por supuesto que es un poder que está por encima de los estados, que por cierto, esto que decía antes, de que han conseguido cambiar las reglas del juego de lo político, supone que la política se pone al servicio de la acumulación de capital, que es otra de las características clarísimas de la globalización. Por eso, tomar las instituciones políticas no supone tomar el poder, porque el poder está en Heineken. Y claro, tomar Heineken ya es otra cosa.
¿Algún otro? Venga. Bueno, estamos aquí pasando frío, Manolo. Algunas personas de aquí ignoran también lo que voy a decir. Otros compañeros y compañeras de aquí sí saben muy bien a qué me voy a referir. Y, por ejemplo, para una charla, para un debate, para organizar una asociación tan simple como de huertos urbanos, aquí en este municipio, que tenemos una biblioteca pagada con nuestros impuestos, con un salón de actos buenísimo, pues no podemos hacer allí un debate, ni hablar ni de huertos urbanos, porque la directora de esa biblioteca, y a donde llega la larga mano del cacique que tenemos aquí desde hace 33 años, la directora dice que eso es político, y ahí no se puede hablar de eso. Y entonces, hace 2 semanas tuvimos aquí a Félix Talego, que tú lo conoces bien también, para hablar de la renta y la dignidad, la renta básica y la dignidad humana, ¿no? Y hoy de economía. Ni siquiera lo hemos intentado, porque claro, hablar de economía y de qué otra Andalucía es posible, eso comparado con huertos urbanos, es que somos radicales de izquierda y de todo. Y además el 15M está detrás, todo es así aquí. Las asociaciones de vecinos la tienen copada, la tienen controlada, no tenemos locales donde reunirnos. Afortunadamente tenemos esta plaza de la que todavía no nos han echado. Yo me temo que como sigamos con este ciclo que hemos inaugurado con Félix y ahora contigo, cualquier día viene aquí la policía y nos dice que dónde están las autorizaciones para hablar aquí en la plaza. Claro, así están las cosas. En fin. Sí, yo voy a aprovechar que me da un poco de cancha aquí, porque, claro, hemos hablado de cómo hacer en el terreno de la economía, pero hay una cuestión que si no es previa es paralela, que es recuperar la política que se nos ha secuestrado. Porque nosotros estábamos diciendo antes que la política se ha vaciado de lo político, las instituciones políticas se han vaciado de contenido para pasar a servir directamente a las necesidades del capital. Esto digo que es una evidencia total, no tiene hoy ninguna duda. Nuestras autoridades están al servicio del capital de una manera descarada, cada vez más. Entonces, tomar la política es imprescindible, porque llevamos, por ejemplo, en Andalucía 35 años siendo traicionados por un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español. Y todavía hay gente, después de, podríamos contar, cientos de traiciones, ¿no? Empezando en los años 80, porque inmediatamente después de que llegan al poder, cuando la gente está empujándolos para que llegue, pues dicen que van a hacer una reforma agraria y lo que hacen es desactivar la reforma agraria. Bueno, pues desde eso hasta hoy podíamos estar haciendo el relato de una traición permanente. Y todavía nuestra desorientación, porque tenemos que decirlo así, es tan grande que se oye a gente decir que vamos a votar al PSOE para que no venga la derecha. Todavía decimos eso. Entonces, hoy hay que ver que los partidos políticos que están instalados, el gobierno y los partidos y los aparatos de los partidos, sobre todo los aparatos de los partidos, pues son aparatos que están continuamente, permanentemente intentando reproducirse y al final terminan yendo en contra de la gente. Entonces, claro que hay que tomar la política en el sentido más noble, porque político es todo, consumir es un acto político y cualquier cosa es un acto político. La política es pues, las decisiones que tomamos y que implican cuestiones colectivas. Todo es política, pero necesitamos entonces recuperarla para nosotros. Y eso lo tenemos que hacer con mucha conversación de por medio, porque la desorientación es, creo yo, hoy estamos en un momento en el que
hay mucho movimiento y mucha confusión. Hay mucha confusión. Digo, todos tenemos, no voy a decir que todos tenemos, pero por eso necesitamos hablar. Necesitamos hablar porque, en fin, hay cosas que se están quedando viejas. Por ejemplo, los partidos políticos son un instrumento del siglo XIX. Hay que inventar nuevas formas de organizarse, de participación, etcétera, etcétera. Porque al final, fijaros, los grandes partidos tienen organizaciones que se parecen mucho a las grandes empresas. Y además funcionan con principios que también se parecen a los principios con los que funcionan las grandes empresas. Son partidos donde la jerarquía y el mando único funcionan a rajatabla, que van buscando la expansión y el poder. Es que no hay casi ninguna diferencia entre una gran empresa y un partido político de los que están instalados, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, digo, que inventar otras cosas o utilizar de otra manera las que hay, ¿no? Pero que este ámbito de la política no podemos dejarlo a un lado así tan simplemente, porque si no es que lo que hagamos no tiene detrás nunca poder suficiente como para poder prosperar. Hay que hacerse un hueco, pero también desde las instituciones, cuando las instituciones pudieran funcionar mínimamente a favor nuestra. Claro que hoy es que eso es complicado pensarlo así. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer hoy en un ayuntamiento? Pues la verdad es que con la situación que se tiene hoy en un ayuntamiento se pueden hacer pocas cosas, pero algunas serían muy útiles. Solo con estar ya se podrían denunciar muchas cosas que hoy no se denuncian, y la denuncia es fundamental, porque esto que estábamos diciendo antes del 90% de la gente que no está aquí es un terreno que si se extendiera cuál es la verdadera situación que tenemos y cuáles son las perspectivas o lo que va a venir, yo estoy seguro de que mucha gente, por puro interés, se implicaría. Pero lo que nos están contando siempre es una película en la que estamos en el mejor de los mundos posibles. Entonces no nos preocupa nada lo que va a venir. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas desde las instituciones, aunque yo diga que las instituciones están, desde luego lo que no podemos esperar es que ahora mismo venga el cambio de lo instituido, porque nunca ha venido el cambio de lo instituido, siempre ha venido de los márgenes, de extramuros, ¿no? de fuera del sistema. Pero sí que se pueden hacer cosas, y que hay un terreno ahí que no podemos dejar, que es el terreno de la política en el sentido más noble que tiene el término, ¿no? Bueno, en cierta medida Manolo ha respondido un poquito a las dos preguntas que yo te iba a hacer, pero te las hago con idea de que a ver si podemos ampliarlas un poco más. Tu opinión sobre por qué los ciudadanos y ciudadanas no pasan de ser ciudadanos y ciudadanas a ciudadanos y ciudadanas activos y activas. ¿Qué le ocurre a esa gran masa, a ese 80, ese 90% que no está aquí y que no está en otro sitio, aparte de lo que nos cuente el poder y de los que nos venda el poder? ¿Qué crees tú? ¿Puede haber otra razón, otro motivo? Y si no te pido recetas mágicas para nada, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar para que realmente se tome conciencia de la situación que tú estás exponiendo? Y otra cosita es a ver si podríamos ampliar un poquito sobre otra Andalucía posible. ¿Qué Andalucía podríamos en primer término ir construyendo? O sea, has dicho algo de que tenemos que participar en política, tenemos que por lo menos estar en las instituciones al menos para denunciar, pero ¿cómo habría una forma de iniciar cierta organización paralela a la del poder, multinacionales y todo esto, en la que fuéramos poniendo ese primer granito para construir esa otra Andalucía? Bueno,
las dos preguntas creo que en gran medida las tendríamos que contestar entre todos, como decía yo antes, pero como tú me las has preguntado a mí ahora, ¿por qué la gente no participa más? Bueno, pues yo creo que hay muchas razones, ¿no? Una tienen que ver con la comodidad o incluso el no haber, creo yo, el estar acostumbrado a no haberse hecho cargo nunca o a no haberse hecho nunca responsable de su propia vida. Porque nosotros hemos delegado, y nos han enseñado eso, hemos delegado para que nos resuelvan los problemas, ¿no? Y como hemos delegado para que nos resuelvan los problemas, pues nos conformamos con decir, bueno, pues yo voto a no sé quién y ya vendrá esta gente a arreglarme la papeleta. Yo creo que esa es una idea que hay que desmontar ya y que no vale, porque nadie nos va a arreglar nada. Esto lo tenemos que tener clarísimo. Nadie nos va a arreglar nada como no nos lo arreglemos nosotros. Y eso también nos tiene que hacer dudar digamos, recelar de los salvadores. Aquí nadie nos va a salvar, porque todo el que viene diciendo que nos va a salvar nos hunde. Entonces, bueno. Pero también hay razones que tienen que ver con que el sistema este es un sistema muy perverso, que desactiva muchas cosas. Nosotros hemos vivido, lo estábamos comentando antes, hemos vivido, los que ya tenemos más años, pues una etapa muy larga en la que se ha estado, yo estoy convencido de que de una manera absolutamente premeditada, desactivando a la sociedad. Esto lo hemos conocido todos, cómo eran los movimientos, por ejemplo, de las asociaciones de vecinos en los años 60, 70, eso ha desaparecido todo. Ha habido desde el poder una estrategia, que yo no digo que sea explícita, que haya estado, que sea maquiavélica la cosa, pero que sí ha sido una estrategia para desactivar cualquier tipo de movimiento que pueda estorbar. Y luego también que este es un sistema que lo que promueve es un individualismo atroz, ¿no? En todos los sentidos. Aquí, mientras peor está la situación, parece que está más claro desde el sistema el mensaje de sálvese quien pueda. Ahora nos están hablando del autoempleo. Esto lo tenemos que resolver buscándonos cada uno la solución por nuestra cuenta, empleándonos a nosotros mismos. Como decía el Roto en una viñeta, no deje que lo explote, explótese a sí mismo, ¿no? Pero es que no nos podemos ni explotar a nosotros mismos, o sea que es absurdo, porque es imposible. Claro que lo que sí se nos dice es que tenemos que buscar cualquier nicho de mercado que sea. Y otra vez venimos con lo de los emprendedores, tenemos que ser emprendedores, o sea, tenemos que convertirnos en depredadores, como yo decía antes, ¿no? Bueno, eso también influye, ese individualismo que el sistema propicia lleva a la gente a pasar de los demás. Pero yo creo que como van a venir tiempos tan difíciles, cuando vayamos viendo que esto es una cosa que nos afecta a todos, porque este es un sistema que produce cada vez más damnificados, cada vez los damnificados son más, pues tendrá que llegar el momento en que el daño sea tan grande que tendremos que espabilar. Yo supongo que en algún momento la gente vamos a reaccionar, porque si seguimos así, pues lo que nos espera es duro, ya es duro, pero va a ser más duro. Entonces, con el frío que hace, si no nos juntamos, el frío va a ser más grande todavía. No, bueno, es que es imprescindible esto, pero la verdad es que no se ve de momento la reacción, porque sigue habiendo un 90%. Entonces, la cuestión no es hacer un programa político que convenza al 90%, no. Es hacer que ese 90% se implique conscientemente en lo que está pasando. Lo otro es hacer lo mismo de siempre. Es decir, yo voy a procurar que me vote el 90% y ya después yo veré lo que hago, ¿no? No, es que esa forma no
no se puede repetir porque volvemos otra vez a lo mismo de siempre, ¿no? Y luego, lo que tú decías antes, yo he intentado contestarlo antes en parte, desde el punto de vista de la política y también desde el punto de vista de la economía. Hay muchas experiencias ya, pero lo primero que tenemos que hacer, a Galdeano le preguntaron una vez así, fue a Morón, y eso me lo contó un compañero de Morón, que le preguntaron, después de contar cómo estaban las cosas y todo, que estaba tan mal y tal, ¿qué hacemos? Y entonces él, como es latinoamericano, dijo, júntense, ¿no? Pues ese júntense es casi un instrumento fundamental para que pudiéramos hacer algo. Y a partir de ahí yo estoy convencido de que todo lo demás va a ir viniendo, porque nosotros tenemos capacidad para inventar cosas y para organizarnos de otra manera. Pero claro, si es que no hay gente, no nos podemos organizar. O sea, si tenemos dificultades para que pudiéramos estar en un sitio que está ahí al lado vacío, además, ¿no? Pues esas cosas, como seguramente no hubiera sido la contestación la que ha sido si fuéramos 1000 los que, ¿no? Así es. Seguro que no. Seguro que no. Sí, es para que lo grabe. A mí se me ocurre, pensando los que ya tenemos alguna edad, los que vivimos... ¿La habrás dado al...? ¿La habrás dado al...? No. Vamos, a mí me da igual. No, ahora. Bien, en definitiva, lo que me estaba acordando, que los que vivimos en aquel momento la transición, como usted o tú bien decías, se daba una situación, y es que los años 70 o por ahí, nos empezábamos a juntar y formamos aquellas asociaciones de vecinos, aquellos clubes juveniles, aquellas zonas, de forma que el 40 y tantos % de la juventud estaba asociada, aunque fuera para jugar al fútbol. Pero hoy pasamos de ser trabajadores y de ser habitantes de donde vivíamos, hemos pasado a ser ciudadanos que cada 4 años echamos la papeleta en el voto. Y con eso confiamos, y empezamos a confiar en aquel entonces, en nuestro Felipe González, nuestro no sé quién, nuestro Carrillo, nuestro ECA, que nos iban a solucionar la papeleta. A mí hoy día se me viene a la mente aquello, y me recuerda bastante cuando todos, con estas ganas que tenemos, yo soy el primero, de que salga nuestro Podemos, que salga nuestro Coleta, que salga nuestro no sé qué, nuestro tal, y estamos ahí y vamos a apoyar y tal, a mí me da miedo. Y me da miedo de que la frustración luego sea peor, en la medida que se vuelva a construir otra socialdemocracia que nos haga lo mismo que nos hizo aquel que salió con chaqueta de pana en aquel entonces. Porque en aquel entonces, una de las cosas que empezó a decir el PSOE fue que las asociaciones de vecinos eran un cáncer, y el movimiento ciudadano era un cáncer que había que extirpar. Y de hecho se extirpó. Pero se extirpó por lo que estaba ahí hablando, de que hicimos dejación. Los ciudadanos hicimos dejación y confiamos en echar el voto cada 4 años. Hoy día, en este barrio y en muchos que conocemos, se está dando igual. El poco movimiento ciudadano que hay, es verdad que está copado por las instituciones y por los que están gobernándonos o administrándonos. Que no se nos olvide que están ahí porque los hemos votado, una mayoría. Pero además es que esas instituciones, esas asociaciones, todo lo hemos dejado, y hemos dejado de aparecer, por lo que sea. Y yo el primero me voy a meter como uno más.
Las asociaciones, no hace mucho, esa de ahí abajo tuvo elecciones a junta y demás, y no se presentaba nadie. Ahí se presentaron los mismos hombres que con su buena voluntad o como quisieran, para que aquello no se quedara cerrado, es que la tenían que clausurar. Y eso sigue pasando en muchos sitios. Eso sigue pasando. Y estoy totalmente de acuerdo en que para cambiar no solamente es cuando lleguen las elecciones echar el voto, que a lo mejor hay que echarlo, sino que todo consiste en eso, de ponernos de acuerdo, que a veces nos cuesta trabajo, porque los más capitalistas somos nosotros, que nos dedicamos a pelearnos entre nosotros muchas veces y a crear tingladitos aparte por tanta soberbia, por tanta historia, de que somos incapaces de hablar solidariamente y estamos compitiendo. Eso se nos da a cada momento. Entonces pienso, sería positivo quizás hablar de algunas expectativas, de algunas experiencias que en Andalucía unas se han dado, otras se siguen dando. Usted acaba de hablar de Morón. Tengo entendido que allí hay unas cooperativas que están funcionando de aceite, en el campo están funcionando otras cooperativas, de cabreros en Málaga, de temas de agricultura por otros sitios. Entonces pienso que esa es la otra forma de construirlo, y de construirla entre nosotros, porque a mí me da mucho miedo cuando ahora vemos las experiencias de Grecia, por ejemplo. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Todos nos encantaría, a lo mejor, por lo menos los que estamos aquí, que saliera Podemos, que saliera, yo qué sé. Pero, ¿qué le va a pasar luego? Porque luego van a ir los poderes que ya sabemos, que tú bien has dicho, y van a ir a cortarle todo. De forma que ¿qué vamos a decir? Eso no es posible, ha fracasado, ¿cómo lo hacemos? Pienso que ese es el reto. Y eso es lo que es difícil comunicar, porque el día que nos corten la sexta o nos corten los medios, ya estamos otra vez listos. Venga. Gracias. Si queréis alguno más o ya lo dejamos, porque así un momento. Un momentito, porque es que creo que tenemos que terminar hablando de economía. Es que creo que es muy importante. Yo tengo siempre una preocupación grande, y es que cuando se habla de economía, se habla de la economía como si fuera una religión. O sea, ahora mismo cuando pones la tele solamente sale una visión de la economía, pero que se da como una verdad cierta, como una verdad inmutable, como si fuera una ciencia exacta. Eso es lo que estamos recibiendo. O sea, si esto tiene que funcionar así, porque de otra manera es imposible. Esto no cuadra, no nos cuadra. Y esa es la sensación que tiene la mayoría de la gente. Entonces, para crear una sensación de alternativa, tiene que haber otra visión distinta a la que estamos recibiendo continuamente de economía. Vemos a casi gurús que se ponen ahí sobre unos papeles a decir, pues esto tiene que ser así, esto tiene que ser tal, y se da como algo, pero ineludible, que tiene que ser así. Y mi pregunta va en el sentido, la economía tiene siempre un apellido detrás. No es como nos quieren hacer creer que esta es la única manera de hacer la economía capitalista. Hay otro tipo de economía. Pero ahora mismo sí que tenemos que partir de la idea y de la convicción de que es la que es mayoritaria y es la que se está imponiendo. Para construir otra economía distinta tenemos que conocer que es posible otra economía. Y eso la mayoría, ese conocimiento a la mayoría de la gente no le llega. No le llega. Lo que le llega es lo que sale en la televisión, y que esto es así. El keynesianismo, el de Keynes, que es lo que más un poquito, pero la economía neoliberal, la economía capitalista y poco más. Y con mucho. Bueno, la economía del bien común es una gran desconocida también. O sea, incluso esa. Mi preocupación se está haciendo algo en parte incluso de los economistas,
porque a mí me preocupa que los economistas se muevan también, porque no todos los economistas están de acuerdo con lo que está ocurriendo, entiendo. ¿Hay alguna posibilidad de que los economistas que son o tienen otra visión alternativa a esta economía, pues se junten, como decía, juntémonos, vamos a juntarnos todos, los economistas también, vamos a juntarnos y que se nos explique de qué otra manera puede funcionar esto y que hay una verdadera alternativa, porque hasta ahora para que la gente pueda ir optando tiene que ver que hay alternativa, pero la gente no tiene esa concesión, cree que esto es así porque no puede ser de otra manera. Y me preocupa eso, porque no le llega esa visión a la gente. Y yo ya estoy harto de escuchar, es que eso es así, siempre ha habido ricos y pobres. Bueno, vamos a ver, si no hubiera de otra manera, yo no hubiera venido aquí a contar esto de la forma que lo he contado, porque yo no he contado lo que está pasando de la manera que se cuenta desde la economía convencional, desde la economía normal. Dicen que cuando se habla de economía se habla siempre de crecimiento, porque la economía necesita el crecimiento. Ese crecimiento en realidad es acumulación de capital, lo que tiene detrás es acumulación de capital. Y dicen también que el que cree que el crecimiento es algo que puede ser indefinido, que puede no parar nunca, o es un loco o es un economista, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es que, por favor, no esperéis de los economistas nada. No le pidamos a los economistas nada como gremio, No quiero decir con eso que no haya gente dentro del gremio que esté pensando en construir otra cosa, pero no como gremio. No penséis que los economistas llevan varios cientos de años ya cumpliendo el papel que el sistema les está pidiendo y ya está. No. Entonces, lo de que hay otra economía está tan claro como que ya está funcionando en muchos sitios esa otra economía. Estábamos hablando antes de las experiencias que hay con otras lógicas funcionando. Ahí hemos llegado incluso a tener monedas que funcionan con otra lógica distinta. Ahí tenemos el Puma, por ejemplo, como un ejemplo de que se pueden crear monedas que funcionen de manera diferente a como se está funcionando. El problema no es de que no haya alternativa, el problema es que no hay poder ni hay voluntad para poner esas alternativas a funcionar, que es distinto. Claro que hay otras economías, además, no solamente hay otras economías, es que las que tienen futuro son esas otras economías, no la economía como se nos cuenta. La economía que se nos cuenta es la economía de los ricos, de la economía de los que se apropian de la riqueza de los demás. Pero sí, hay muchas otras experiencias. Lo del Puma en el tema financiero, además hay incluso entidades financieras, que digo el tema financiero porque es quizás lo que nos pueda parecer más complicado, pues hay entidades financieras que funcionan con otra lógica. COP57, pues es una especie de banco que tiene una lógica absolutamente diferente, de manera que los préstamos los hace para hacer prosperar iniciativas económicas que funcionan con otras lógicas. No hay trabajo asalariado, por ejemplo, detrás de las iniciativas que financia COP57 no hay trabajo asalariado, no hay explotación. Por ejemplo, digo, en el terreno financiero. Después hay muchas cooperativas que están funcionando. Sí. No, que yo digo que la miseria y las personas que no tienen para comer, es lo que más le da la financia. Lo que hay que hacer porque haya justicia y que puedan comer las personas. Claro, pero porque las personas... Vamos a ver, siempre las financias, estos están al lado del poder. Y que si tantas cifras, y que si para acá, y que si para allá, pero yo no veo una cosa que surja para que la clase pero por eso... está oprimida, que yo conozco en mi barrio, como usted dice, y es verdad, esas personas que viven con 400 euros, viven
el que recibe 400 euros, la madre, los 3 hijos, la hermana mala, verá, yo a mí lo que me revienta y yo lo que no puedo es con esas cosas. Yo la financia no, pero digo... de esos grandes, hay que hacer algo para que esta clase que está oprimida, tanto nosotros como los que están al lado del poder, como usted dice, se unan. O sea, hay que luchar por esa clase, o no, vamos a ver, hay que juntarse, pero no solamente los de abajo, los que estén un poquito más, por ejemplo, usted con otro economista, hay que arrimar, ¿no? Vamos, yo me expreso como me expreso. Claro. Y yo no tengo otra cosa que es esa. Sí, no, yo lo que estaba intentando decir iba en la dirección. Que si uno economista, que si el otro yo no sé. Es que no entendemos de eso, los que estamos abajo. Pero lo que yo estaba diciendo va en la misma dirección que tú estás diciendo, que hay gente también que se ha juntado para prestarle el dinero al que lo necesita para poner un negocio y poder comer, como tú dices. Claro, eso pues, hay gente que también lo hace. Eso es lo que estaba yo intentando. Bueno, deciros que el discurso que está dando aquí Manolo no es de hoy, ni de la crisis, es de muchos años antes de la crisis. En el año 2007 editaron un libro que se llamaba Economía, Poder y Megaproyectos, que yo os aconsejo que lo leáis. En el año 2007 ya preveían la explosión de la burbuja. La has quitado de eso. ¿Ahora? No, la has tenido que dar al mando. Ya preveía lo que se nos veía encima. El libro de Manolo del año 2002, Andalucía, en la globalización, ya lo preveía, ya preveía la globalización, las condiciones en las que se estaba situando Andalucía. Es decir, que su trabajo y el trabajo de esta minoría de economistas hace muchísimos años que se está trabajando. Y esto es para nosotros, para las clases populares, es fundamental, unir la ciencia económica, el conocimiento económico con las clases populares. No hay más, es lo que hay, son poquitos, pero son muy válidos y están ahí, y el conocimiento, lo que tenemos que hacer es esforzarnos para aprender y conocer. Nada más. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me voy quitando.